Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de DenoFresh. En este vídeo vamos a aprender cómo implementar las señales. Como vimos en clase, las señales es un hook de Preact, es decir, es algo que reacciona a acciones del usuario cambiando el comportamiento de la página. Entonces es un hook de Preact que nos permite compartir el estado entre varios componentes. Hasta ahora, con el hook de estado, lo que habíamos visto es que un componente, modificando una variable de estado, se renderizaba de nuevo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varios componentes, de modo que un componente modifica un valor y queremos que otro componente que utilice ese valor se renderice de nuevo? Para eso utilizamos el hook de las señales. Entonces el hook de las señales es simplemente eso, es análogo a una variable de estado, es una variable que se comparten entre varios componentes, una o varias variables que se comparte entre varios componentes, de modo que si un componente modifica esa variable o cualquier componente modifica esa variable, todos los componentes que la usan se renderizan de nuevo y por lo tanto actualizan su estado, actualizan su valor. Esto es el hook de señal. Indicar que podéis ver toda la documentación del hook de señal en la página de Fresh. Lo tenéis, aquí está, compartiendo estados entre islas, ¿de acuerdo? Como sabéis, los hooks solo se ejecutan en islas debido a que son client-side, son de la parte del cliente, porque son reacciones a cosas que hace el usuario en el navegador. Por lo tanto, las señales, tenéis la documentación aquí y esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Para el ejemplo de hoy, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, una aplicación que muestre un botón y un visor de un número. El botón va a incrementar el número y el visor va a mostrar el número. Eso ya lo sabríamos hacer de un modo muy sencillo, con un solo componente, con un botón que al hacer un clic modifique un número, que ese número sea una variable de estado, que utilice un hook de estado y que por lo tanto se recargue el componente y se muestre. Sin embargo, vamos a hacerlo en dos componentes. Vamos a hacer que el botón sea un componente y que el visor sea otro. De este modo vamos a ver cómo el botón modifica la señal y el visor muestra la señal. Vamos a ello. Tengo creado el proyecto Fresh 12, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer es estos dos componentes, el visor y el botón. Entonces hacemos button.tsx, voy a importar function component from the Preact. Y lo que voy a hacer es crear un componente botón const button, que es un function component, que lo que va a recibir, y fijaos, aquí no recibe un number, un número, sino que recibe una señal que es un número. Entonces para eso hacemos signal, se me importa automáticamente que es un número, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que me ha importado signal, ¿de acuerdo? Entonces lo que recibe, la prop que recibe se llama num y es una señal a un número, una señal de tipo número. Luego pues la recibimos a través de los parámetros como cualquier otra prop, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es que cuando hago clic en el botón, esa señal incremente su valor. Entonces, tenemos un botón y al hacer un clic, lo que va a hacer es incrementar el valor. Entonces lo que hace es num.value igual a num.value más 1. Entonces fijaos, esto es importante, para acceder al valor de una señal lo tengo que hacer a través de .value, es decir, num no es un número, es una señal, es un objeto señal. Para acceder a su valor, num.value. Entonces lo que estoy diciendo es que el valor de la señal es igual al valor de la señal más 1. Vamos a llamarle, por ejemplo, incrementar y cierro el botón, ¿de acuerdo? Y este es mi componente botón que lo voy a exportar por defecto, export default. Y ahora voy a hacer otro componente análogo, voy a copiar esto para que ya lo tengamos. Voy a hacer otro componente análogo que sea un visor, viewer.tsx. Entonces tengo post viewer, que es un function component que del mismo modo va a recibir una señal tipo number,
acuerdo? Y que lo que va a hacer es simplemente mostrar. Entonces esto, disculpad, esto es igual. Esto en el modo más sencillo lo que haría es return div num.value. Recordad, para acceder al valor del objeto señal lo hago a través de value. ¿De acuerdo? Lo devuelve y ahora tenemos port default viewer. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es importante destacarlo aquí. Las islas en el primer renderizado se hace en el servidor, luego ya lo hace todo en el cliente a partir de cuando hay interacción, pero el primer renderizado se hace en el servidor y nosotros lo que estamos diciendo en el servidor es que muestre el valor de una señal, pero en el servidor no hay señales, solo hay señales en el navegador. Entonces tenemos que tener un modo de saber cuándo este componente se está renderizando en el servidor y cuándo se está renderizando en el cliente. Y para eso tenemos la variable de fresh, una variable que fresh nos proporciona precisamente para distinguir esto, que es isBrowser. Entonces, isBrowser está dentro de fresh runtime, ¿de acuerdo? Cuando esta variable es true, entonces estamos en el cliente. Cuando es false, estamos en el servidor. Por lo tanto, podemos decir if isBrowser devuelve esto. En caso contrario, podemos decirle, por ejemplo, else, que no devuelva nada, return null. ¿Con esto qué conseguimos? Que cuando este componente se ejecute, se renderice en el servidor, no devuelva nada. Cuando se renderice en el cliente, devuelva precisamente el valor de la señal. Entonces ya tenemos nuestros dos componentes y ahora lo que necesitamos es crear una isla, es decir, un componente que se renderiza en el cliente, en el navegador. Entonces vamos a crear esa isla. Podemos llamar, por ejemplo, magic number tsx, ¿de acuerdo? Le vais a permitir que copie esto para que luego no tengan que corregirlo. Entonces tengo magic number.tsx, en este caso signal no lo voy a necesitar. Pongo signal y voy a crear mi componente const magic number, que es un function component. Vamos a decirle, por ejemplo, que reciba como prop inicial el valor, y aquí esto es un valor normal y corriente, ¿de acuerdo? Es el valor inicial del número. Y entonces fijaos, este componente lo que va a hacer es incorporar el botón, el isBrowser tampoco hace falta. Lo que va a hacer es incorporar el botón y incorporar el visor. Entonces, return, y vamos a poner el botón que recibirá como prop num. Aquí he puesto number, es num. No, vamos a ver esto luego. Tiene el botón y va a tener el visor viewer. Vamos a importarlos por button from components button, import viewer from components viewer, ¿de acuerdo? Voy a llamar esto, por si ahora veréis por qué, lo voy a llamar number, mejor, number y number. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el botón y el visor lo que esperan es recibir una señal, por lo tanto este es el momento de declarar la señal, y para eso lo hago con el hook useSignal, es decir, que const num es igual a useSignal, ¿de acuerdo? Así es como defino la señal, que va a ser de tipo numérico y cuyo valor inicial va a ser number, es decir, el valor inicial es lo que este componente recibe como prop, recibe como parámetro, como prop. Ese va a ser el valor inicial de mi señal. Y aquí defino la señal, digo mi señal num, y aquí la defino, el hook de señal de tipo número con valor inicial number. Y ahora ya le puedo pasar esa señal. Recordad, esto no es un número, es una señal. Paso esa señal tanto al botón como al visor, ¿de acuerdo? Paso esa señal tanto al botón como al visor. Ya tengo creada mi isla, la exporto por default magic number, y ahora ya en mi página index lo único que hago es mostrar esta isla. Entonces, importo magic
magic number from estamos Islands magic number const page, una página sencilla que lo único que va a hacer es mostrar componente magic number un valor inicial, por ejemplo, de 5. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer, es lo único que va a hacer mi página. Y a continuación la exporto por defecto. Export default page. Vale, entonces vamos a repasar. Tengo una página que renderiza la isla magic number. La isla magic number declara una señal de tipo numérico y cuyo valor inicial es la prop que recibe, es decir, su valor inicial va a ser 5, ¿de acuerdo? Y a continuación renderiza dos componentes, el botón y el visor. El botón que recibe esa señal que hemos declarado aquí, la señal que hemos declarado aquí, la está recibiendo el botón, y lo que hace es que cuando hago un clic, incremento su valor, ¿de acuerdo? Cuando hago un clic, incremento su valor. Mientras que el visor, que es el otro componente, cuando estoy en la parte del servidor no hace nada y cuando estoy en la parte del cliente renderiza ese valor. Vamos a ver si esto lo hemos hecho bien. Vamos aquí y efectivamente tengo el botón, tengo el visor con un valor inicial igual a 5 y que al darle a incrementar incrementa su valor. ¿De acuerdo? Entonces en este vídeo lo que hemos visto es cómo compartir estado entre dos componentes, en este caso entre el componente botón y el componente visor. El componente botón está modificando el valor y el componente visor lo está mostrando. Entonces, un modo en el que podéis practicar cómo compartir estado entre varios componentes gracias a las señales es realizando el mismo ejercicio del examen parcial del grupo de mañana, en el que por un lado introducía los datos de un contacto y por el otro lado los mostraba. Entonces podéis hacerlo, pero en lugar de hacerlo como se hizo en el parcial, donde la isla tenía el formulario y luego tenía un componente visor, donde el formulario sea un componente y el visor sea otro componente. Son por lo tanto dos componentes hermanos que deberán compartir una señal y esta señal será precisamente el array de contactos, de modo que el formulario añade un contacto a ese array, mientras que el visor muestra esos contactos. Si queréis incluso trabajar un poco más para que veáis cómo ambos pueden modificar la señal, el visor además puede incluir un botón de borrar que borre el contacto particular. Este es un ejercicio que podéis hacer para practicarlo. Otro ejercicio es el examen del grupo de tarde. En el examen del grupo de tarde era algo parecido, en el que un componente busque una palabra en el diccionario y el otro muestre su definición, pero en lugar de resolverlo como se resolvió en el examen, en el que la búsqueda de la palabra está en la isla, mientras que la definición está en un componente hijo, que la búsqueda de la palabra sea un componente, la definición sea otro y que ambos componentes sean hermanos, de modo que por un lado busco la palabra, modifico la señal y por otro lado recibo esa señal y muestro la definición. Este es un buen ejercicio para que practiquéis las señales y compartir estado entre componentes y os animo a que lo intentéis antes de la próxima clase. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.